la escritora de Frankenstein, ¿no? Esta cosa súper científica hecha en su época y a huevo que tenía el corazón de su marido en un frasco. Hola a todos, bienvenidos a su sección favorita de Pasavante. Confabulando, claro que sí. La sección más histórica de Pasavante. Espero que hayan tenido unas felices fiestas, feliz año nuevo, qué gusto tenerlos de vuelta, un nuevo año con nosotros. Este es nuestro primer video oficial. Bravísimo. Gracias. El día de hoy les tengo un video patrocinado por nuestro buen amigo Rodarte. Claro que sí. Hola, Rodarte. Rodarte ya estuvo con nosotros en una ocasión. Espero que pronto ya esté con nosotros de vuelta. En estas vacaciones tuvimos una conversación en la que él me pidió un video en el que hablara sobre mitos acerca de autores famosos. Tal vez yo exageré el video y él solo quería un video de Kafka. Y yo dije, Simón, güey, te va a hacer una pinche serie de eso. Entonces, bueno, el día de hoy les traigo exactamente eso. Les traigo un video sobre algunas historias que la neta parecen difíciles de creer sobre escritores famosos y como personajes famosos, ¿ok? Poquillos para que empecemos tranquilo esto, entonces no tengamos aquí un video gigante. La primera historia que les traigo el día de hoy es sobre Kafka. Franz Kafka, un escritor que nació en Praga en el año 1883, probablemente lo conozcan por su obra La Metamorfosis. El día de hoy les traigo la historia de cómo Franz Kafka se convirtió en un cucaracho. No es cierto. Franz Kafka tiene una historia que lo han llamado Franz Kafka y la muñeca. No, Franz Kafka no tenía una muñeca, sino que se supone que en el año 1924, ¿no es cierto? 1923, él estaba paseando por un parque en Berlín y se encontró a una niña que estaba inconsolable. La niña había perdido su muñeca. Entonces Kafka, siendo una muy buena persona, decidió ayudar a la niña a buscar la muñeca. Y pues después de buscarla mucho tiempo no la encontraron. Y entonces pues Kafka le dijo a la niña que volviera al día siguiente para seguir con la búsqueda. El día siguiente vino y pues no encontraron la muñeca, pero Kafka tenía una carta que le había mandado la muñeca a la niña. La muñeca escribía en esta carta que pues se había ido a viajar por el mundo y que le iba a escribir sus aventuras. Entonces se supone que algunas fuentes dicen que durante varios meses, otras dicen que por unas 3 semanas, Kafka se reunió con la niña y le enseñaba estas cartas que la muñeca había escrito y que hablaba de sus viajes por el mundo y todas sus aventuras y dónde había estado en lugares muy exóticos. Al final, se supone que un día Kafka llevó una muñeca y le dijo, mira, tu muñeca ha regresado. La niña le dijo, pero esa muñeca no se parece a la mía. Y Kafka escribió muy poéticamente en una última carta de la muñeca que la vida te cambia y que lo que amas al final regresa a ti, aunque se ha cambiado. Muy bonito, ¿no? Qué hermoso. Buena historia. El problema es que no hay evidencia de que haya pasado. Se supone que esta historia la contó la última pareja de Kafka, Dora Diamant. Qué buen nombre, la neta. Dora Diamant. Se supone que ellos estuvieron juntos durante el último año de vida de Kafka. Después de esta historia de la muñeca, unos meses después Kafka muere y pues nadie sabe si es verdad. Se supone que Dora dijo que sí era verdad y se lo contó al traductor francés de Franz Kafka. Este traductor como que empieza a escribir esta historia y empezó a pasarse como si fuera un relato verídico. Y al punto hasta que llegó a ser, inspiró una novela y una novela gráfica hasta el año 2020, creo que salió la última. Y la neta, investigando, pues al parecer, desde que empezaron las redes sociales, esta historia como que da sus rondines. Un biógrafo de Kafka dice que es una historia muy de Kafka. Como que él sí se la cree, ¿no? Que sí era como acorde a su persona. El último en investigar esto fue un reportero que se fue a buscar en los archivos manuscritos que quedan de Kafka y pues no encontró ninguna prueba. Lo que él nos dice es que hay varias opciones. Número 1, la historia jamás pasó. Y fue una invención de Dora. Este investigador dice que Dora era como muy respetuosa de Kafka y que no era como parte de su personalidad estar inventando esas clases de cosas. Después es que pues la historia sí pasó,
pero que pues la niña o murió siendo muy joven o sufrió en el Holocausto y entonces ya no hay ningún recuento de ella. O la última es que todo esto sí haya pasado y pasó lo que, bueno, hay un recuento de que en el año 1933 la casa de Dora fue cateada por oficiales nazis y se llevaron muchos manuscritos de Kafka. Entonces hay una teoría que dice que a lo mejor los manuscritos de estas cartas, los originales de estas cartas, pues se fueron en esos manuscritos y o fueron quemados por ser de un autor no deseado o fueron archivados en alguna bóveda y que todavía hay chance de que se descubra. Entonces, pues no hay ninguna evidencia de que se haya pasado, pero al parecer a la gente le gusta esta parte de que Kafka haya sido tan bueno con la niña, ¿no? Ahí se los dejo, no sabemos si sí es verdad. A la gente le gusta creer que sí es verdad. Pero pues yo digo que sí, man, sí es verdad, ¿no? Hay que tenerle fe al Kafka. La siguiente historia. Yo ya sabía esta historia, pero hoy, mientras estaba leyéndola a profundidad, dije, wow, esta historia es mucho más rockstar de lo que yo me imaginaba. Se trata de la historia de Mary Shelley y su esposo, Percy Shelley. Si no saben quién es Mary Shelley, es la autora de Frankenstein. Y Percy Shelley también era un escritor que, pues, escribió muchos poemas. Bueno, Mary se casó con Percy Shelley en 1816, ¿ok? No nos importa cómo pasó el inicio de su relación, es un poco escabrosa por parte de los dos, no se preocupen. Los dos fueron escabrosos al respecto. Y bueno, Los tóxicos. Simón, fueron un poco tóxicos. O sea, se casaron porque la primera esposa del Percy se suicidó. Pero la Mary ya tenía un hijo de 2 años con el otro. No, les dije que no nos queríamos meter en esto, pero bueno. El punto de todo esto, se casan y pues son medio felices, pues sí, son felices, tienen su vida de casados. Y entonces en 1822, debo decir que este incidente solamente creo que le puede pasar a escritores. O sea, como que solo los escritores se creen tan vergas como más allá de sus habilidades. Bueno, entonces en 1822, Percy Shelley decide navegar un bote que Mary Shelley dice que él mismo había diseñado. Entonces que tenía como muchas fallas de diseño. Pero bueno, decide navegar por Italia. Y entonces pues iba él y otros de sus compitas escritores. Se supone que el bote, que se llamaba Don Juan, quedó atrapado en medio de una tormenta repentina. Y entonces pues se hundieron. Los cuerpos de estos 3 güeyes solamente fueron rescatados 10 días después de que pasó. La única manera en que las reconocieron fue por la ropa que llevaban y porque el pinche Shelley traía un libro de poemas de Keats, de John Keats, en su bolsillo. El buen Byron, compita de Percy Shelley, decide hacerle un funeral muy poético ahí en la orilla de donde se llegó su cuerpo y deciden quemar su cuerpo. Y aquí tenemos 2 versiones. Número 1, ya sea Mary Shelley, otro de sus compitas escritores, porque ya ven que era como este círculo de 1000 escritores, deciden, por X o Y razón, sacar el corazón de este vato y no dejar que se queme con su cuerpo. Segunda versión, queman a todo Percy Shelley y por alguna extraña razón, su corazón no se quema, bro. No se quema, o sea, como que de verdad hay una carta en la que dice que le volvieron a prender fuego y la madre no se quemó. Entonces, que cuando lo tomaron, que estaba como duro como una roca. Y pues hay especulaciones de doctores modernos que tal vez el corazón de Percy Shelley sufría calcificaciones porque había tenido una neumonía unos meses atrás. Pues resulta que ya sea como lo obtuvieron, pues se lo dan a la Mary Shelley, ¿no? Y entonces la morra o lo envuelve en seda o lo conserva en vino tinto en un frasco y lo lleva a todos lados consigo. O sea, decían que luego estaba en un carruaje y que lo sacaba y veía el corazón. My dude, ¿what? Entonces, pues al final, pues se muere Mary Shelley y encuentran el corazón de su marido en su escritorio. Ahí, güey. Y entonces, pues al final, pues dicen, no, seas mamón, ya hay que enterrar a esta madre. Y entonces, pues la entierran, cuando se muere el hijo de estos dos, pues la entierran con el hijo. Hay cartas que dicen que sí pasó, o sea, sí hay bastantes testimonios de que sí llevaba la morra el corazón de su marido, pero hay un par que dicen que pues no, o sea, que
no era ni el corazón, ni había pasado nada. O sea, que sí se había quemado todo o se había enterrado con él, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe. La neta, mis respetos. Sí es verdad, muy rockstar de su parte. Nuestra siguiente historia se trata de dos personajes muy populares en la cultura. Arthur Conan Doyle y Harry Houdini. Arthur Conan Doyle es el creador, el escritor de las novelas de Sherlock Holmes, claro que sí. Y pues Harry Houdini es el mago más respetado, después del novio de Belinda. No es cierto. El punto es que uno creería que podrían tener en común el escritor, un médico, escritor y creador del detective más grande de todo el mundo y el mago más exitoso de su época. Claro que sí, el espiritismo. Bien el que respondió eso. El espiritismo, ya hablamos de eso en nuestro video de fantasmas, que nadie fue a ver. Qué buen video es y nadie lo vio. Pero bueno, ahí está, por si lo quieren ver. El espiritismo unió a estas dos personas porque, bueno, Harry Houdini se dedicaba a desenmascarar a mediums espiritistas cuando hacían sus sesiones de espiritismo. Y pues Arthur Conan Doyle era un fan del espiritismo. Simona la mona. Lo que usted crea. Pero era fan. Mi compa creía en hadas, creía en espíritus, creía en fantasmas. Y pues la neta, lo entiendo. O sea, no lo entiendo porque yo lo crea, sino lo entiendo porque su hijo se murió en la Primera Guerra Mundial. Y entonces como que el vato quería contactarlo, ¿no? Porque pues no tuvo un último contacto con él. Y bueno, el desprecio de Houdini es porque pues él era un mago, entonces sabía todos los trucos de cómo hacer que las cosas de repente sonara por allá algo, o que apareciera algo, o que existiera la ilusión de que alguien estaba como en el cuarto con los demás, ¿no? Que estaban en la sesión. En unas cartas, Houdini escribe que es un poco como limpiar sus pecados, porque cuando él era un inmigrante bastante pobre, pues él y su esposa hacían como un número de espiritismo también. Y pues a él le parecía pues muy sin gusto aprovecharse de esos sentimientos como tan poderosos de las personas, ¿no? Como lo es el luto. Entonces, pues bueno, estos dos se conocen y empiezan a llevar una extraña amistad. Que debo de decir que hay gente que escribió que esos güeyes jamás se llevaron bien. La esposa de Arthur Conan Doyle, Jean, también como que hacía un poco de espiritismo ella. Y un día, Arthur Conan Doyle decide invitar a Houdini a su casa y hacen una sesión de espiritismo. Ahora, Houdini pues ya estaba medio escéptico, pero él decía que siempre estaba dispuesto como a probar su teoría. O sea, él quería creer. Él quería contactar a su madre, que era lo que siempre buscaba, pero pues que nunca encontraba. Entonces, pues fueron a esta sesión y al parecer la esposa Jean Conan Doyle, practicaba lo que se le conoce como escritura automática, que para los espiritistas es pues entrar como en este trance, en este modo de meditación en el que de repente estás escribiendo, bro, y sale la voz del fantasma. Bueno, la escritura del fantasma. Pues de esa reunión, Houdini salió, pero asqueado, dicen. Y entonces dijo públicamente que estaba muy bien las sesiones que hacían los Conan Doyle, el matrimonio, y que pues estaba bastante como sorprendido con las 15 páginas que había producido su madre húngara, en un inglés tan perfecto. Pues quién sabe, uno dice, a lo mejor te haces multilingual. Duolingo from the afterlife, bro. Pero bueno, el punto es que eso como que humilló a los Conan Doyle, ¿no? Y entonces de ahí se empezaron a pelear. Houdini iba y como que desenmascaraba mediums en Londres y en Estados Unidos. Y entonces, pues, Conan Doyle andaba por ahí dando sus conferencias y decían que Houdini iba y hacía como una conferencia hacia última hora, cerca donde Conan Doyle había dado su conferencia como para quitarle público. Conan Doyle decía que existía lo sobrenatural y estaba de acuerdo con todo eso y que él decía que el espiritismo era una gran herramienta, ¿no? Para hablar con los muertos. Y pues Houdini decía que eran puras mamadas. Después, pues, al parecer esta riña jamás se pudieron como conciliar porque, pues, Houdini se murió de un gancho. Ni modo. No sabemos si le habló al Conan Doyle desde la tumba. Pero, pues, según un dato curioso también, la esposa de Houdini tenían un pacto
en el que pues tenía que buscar si era verdad eso de que había una vida después de la muerte. Y entonces la morra durante 10 años estuvo en sesiones de espiritismo y todo porque se habían dado como una contraseña secreta, güey. Si le decían estas palabras, era Houdini, ¿no? Sí existía todo esto, jamás se las dijeron. Y entonces después de 10 años la morra dijo, bueno, yo creo que 10 años ya es suficiente tiempo, o sea, ya es suficiente tiempo de estar esperando un hombre. Y ya dejó de buscarlo. Quién sabe, ¿no? Pero bueno, entonces a mí me encanta como esa ironía de que el creador del detective más grande del mundo crea en las hadas y el mago más grande sea un escéptico completo. Lo amo. Gran momento de la historia. Pasando a nuestra última anécdota del día de hoy. Pues les voy a contar de Agatha Christie. Agatha Christie, para quienes no sepan, hizo como, no sé, güey, 50,000 libros. O sea, mi mamá tiene un montón. Yo creo que los tiene todos y es como así una hilera de puros libros de Agatha Christie. Y pues ella es una escritora de suspenso y pues siempre son como tramas complicadas y nunca es el que él fue el asesino, nunca crees que era ese el principio y son muy divertidos. Ha hecho muchos personajes icónicos de la cultura popular. Entonces, en 1926, Agatha Christie desapareció, bro. La policía encontró su auto en una cantera y en su auto estaba un abrigo y su carnet de identificación o su permiso para conducir, una de las dos. Estaba desolado, así como que se había salido de la carretera. Y entonces empezaron las teorías. Que la había matado el esposo, que la habían secuestrado por dinero, que la había encontrado un asesino serial, que la morra estaba escondida, que se había suicidado, o que todo esto era como una farsa para darle como un boost a sus ventas de libros. Pero bueno, entonces se desplegaron como 500 policías y 2,000 voluntarios para buscarla por todo Inglaterra. Y su foto se imprimió en muchos periódicos. De hecho, les voy a poner una foto muy chistosa porque es como Agatha Christie en medio y de los dos lados son como posibles disfraces que estaría usando Agatha Christie. Y entonces, 11 días después, un güey que está en un balneario en la costa de Inglaterra, de repente la ve, güey. Y dice, esa no es Agatha Christie, güey. Y pues llama a la policía y resulta que sí era Agatha Christie. Pero se había registrado al balneario con otro nombre, my guy. Y entonces traen al esposo de Agatha Christie. Y Agatha Christie dice, como que muy genuinamente, según esto, dice que era su hermano. Y no reconoce a su hija. Y entonces, pues el mundo dice, ¿qué pasó aquí? Un gran misterio. Nadie sabe dónde estuvo esos 11 días. Agatha Christie jamás confesó. Pero, pues la gente, bueno, los doctores le diagnosticaron que tenía amnesia. Y un par de años después, la criada de la casa dice que 2 días antes de que se desapareciera la señora Christie, había estado muy alterada. ¿Por qué? Pues porque resulta que tenía una fecha límite para entregar su novela en la que no estaba avanzando y que su esposo le dice, oye, fíjate que amo a otra mujer y quiero el divorcio y me voy a casar con esta morra. Hijos. Y entonces la morra, pues que le dio el acá, el del Lulu, bro. Se nos fue, del Lulu Mind. Se nos fue. Y entonces, pues, seguro, aquí viene lo raro, porque dicen que agarró a su hija, a la Rosalind, se la llevó a la suegra y la fue a botar. Y entonces que la suegra, yo no sé por qué le preguntaría esto antes de por qué me estás dejando tu hija aquí, pero que le dice, ¿y tu anillo de casada? Y que la morra soltó una carcajada y se fue. Y entonces, pues ya, ¿no? Desapareció. Años después, obviamente todo esto manchó la imagen de Agatha Christie, que empezaron a decir que era una mala madre y que no podía mantener a su hija porque pues estaba mal, ¿no? Mi compa. Al principio su esposo se quedó con ella, pero pues después eventualmente se divorciaron, claramente. Y entonces Agatha Christie hace una entrevista. Y en la entrevista dice que ella se había enterado como de todo el romance de su esposo y entonces había decidido matarse a la verga. Entonces fue a dejar a la niña con la suegra para que pues la niña no viera. Y entonces agarró su coche y se fue. Su plan era como estrellarse en la cantera y matarse. Pero que cambió de... como que algo pasó y cambió de opinión y pues se fue, pero dejó todo. Y entonces la gente dice, oye, güey, esta morra no le dio un brote psicótico, my guy. Porque el nombre que había escrito en el balneario tenía el apellido del amante del marido.
Entonces como que la gente dice, estaba consciente durante todo porque lo tenía todo planeado. Y bueno, ya por fin dan esta historia y entonces dicen, no, pues el marido sí como que... O sea, hizo como que se le botara la canica. Y al final le dejan quedarse a su hija, a Agatha Christie, después del divorcio. Entonces la gente dice que tal vez esta entrevista fue como una invención que ella hizo para poder quedarse con su hija y que en vez de que la criticaran de mala madre, fuera como todo el estrés que había estado acumulando, ¿no? Aunque no saben si sí es verdad, si sí tuvo como amnesia o si sí fue todo planeado, no saben la verdad. De hecho, justo cuando desapareció, ¿saben quién salió en nuestra historia? Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle fue con su medium a preguntar por el paradero. Pero bueno, al final, pues, no pasó nada. O sea, ya todo salió bien. Nadie sabe nunca si sí fue verdad lo que ella dijo. ¿Qué hizo en esos 11 días? Porque la verdad era una mujer muy reconocible porque había publicado ya muchos bestsellers. Y su foto siempre estaba en los periódicos. Entonces no saben qué pasó, no saben. Y aparte no fue como la encontraron cerquita de su casa. No, la encontraron lejos, bro. Pero bueno, me sé estas historias, ya me las sabía. Solamente las tuve como que investigar más. Pero me las sé porque me gusta mucho como esta figura que hacemos del escritor, ¿no? Como que el escritor se vuelve una figura mítica, mística, capaz de crear como crear universos. Y entonces, por su rol de creador, como que le damos esta clase de mitos, ¿no? Por supuesto que Kafka era una buena persona y claro que hubiera ayudado por meses a una niña y su muñeca. Y hubiera utilizado el poder de su palabra para hacer feliz a esa niña, ¿no? Que un ensayista que se fue a investigar eso dijo que en realidad la historia, o sea, la muñeca no importaba, ¿no? Que lo importante era el efecto que había tenido las historias y las cartas en la niña. Que la niña se había hecho feliz por esa historia. Y también esta historia de Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, ¿no? Esta cosa súper científica hecha en su época y a huevo que tenía el corazón de su marido en un frasco, ¿no? O pinche esta ironía de Conan Doyle y Houdini, o que Agatha Christie haya sido una morra que se desaparece y a ver quién resuelve el misterio, ¿no? Que ella misma, que así famosa por sus misterios acá todos enredados. Entonces, la neta creo que realmente no importa si son verdad o no. No importa si todo eso pasó. Lo que creo que importa es como el papel que le damos a los autores a veces. Como esta forma de casi semidioses. Y que se vuelven dignos de mitos, ¿no? Y que ya no importa dónde hayan salido, bro. No importa si fueron verdad. No necesitamos evidencia científica. Y es más, cuando empezamos a leer al respecto y empezamos a investigar, como que a veces como que hasta nos desilusionamos. De decir, tal vez ese güey no era tan chido como yo creía, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Yo espero que a ustedes también les gusten como esta clase de curiosidades, de historias curiosas. Yo creo que de verdad no importa si son verdad o no. Yo creo que solo son el reflejo de lo que significa ese autor para nosotros. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Díganme si quieren más de estos. A mí me encanta esta clase de historias curiosas. Nos vemos pronto y pues muchas gracias. Adiós. Estos dos se conocieron en 1920 y estás haciendo una pose de chino, Pau. Perdón. El espiritismo, ya hablamos. El espiritismo. Aplauso, ¿no? Ahí voy, nada más. ¡Ay, a la vez! ¡Ya, morra! ¡Ya vámonos! ¡Ya vámonos! Ok, ahí va. Ahí está tu aplauso, Pau.